¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la octava clase para los alumnos del segundo semestre en la materia de Química 2. Espero se encuentren muy bien. La clase de hoy miércoles, como recordarán, tengo dos clases seguidas con uno de los grupos, que es con primero C. Por eso es que voy a grabar ahorita dos clases. Eso ya se la saben del día de hoy. Pero de hecho es una gran ventaja porque vamos a poder utilizar justamente la parte anterior o el tema anterior, que era el tema de normalidad. Como recordarán, la normalidad es el número de equivalentes gramos de soluto que hay disueltos en un litro de disolución. Y aquí el chiste de este ejercicio es determinar cuál sería la famosa normalidad para los ejercicios, ¿sale? Perdón, el número de equivalentes gramo. ¿Cuál es el número de equivalentes gramo para cada uno de los ejercicios? Ese es el chiste, digamos, de estos ejercicios. Vamos a ver, déjenme entro al ejercicio. ¿Cómo sería en este caso? Vamos a volver a practicar como para poder hacer un repaso del tema pasado y vamos a hacerlo con el de hoy. Fíjense qué es lo que voy a hacer. Vamos a poner otra vez mi inciso A. Inciso A. Vamos a usar un ejercicio de normalidad, pero lo voy a vincular con molaridad para que ustedes vean cuál sería la diferencia entre uno y otro. ¿Sale? Se preparó, se preparó una disolución. Dejen algo un poco más grande esto para que se vea mejor. Se preparó una disolución normal, como utilizando. Se preparó una disolución normal, utilizando, ¿qué les gusta? 20 gramos de, digamos que lo podemos medir en ácido fluorhídrico, nada más como el ejemplo, utilizando 20 gramos de ácido fluorhídrico en, y se obtuvieron que les gustan 1.5 litros de disolución. Ujú. Punto y seguido. ¿Cuál es la normalidad? Siguiente. ¿Cuál es la molaridad? Ujú. Se preparó una disolución normal utilizando 20 gramos de ácido fluorhídrico y se obtuvieron 1.5 litros de dicha disolución. ¿Cuál es la normalidad y cuál es la molaridad? Quiero que en este caso ustedes se den cuenta cuál sería la diferencia entre uno y otro. Ah, híjole, creo que debería ser otro compuesto porque va a ser lo mismo. Dejen mejor cambio de compuesto. Otro tipo de ácido, digamos. Digamos que el ácido sulfídrico. Así, ácido sulfídrico. ¿Sale? Ahora, primero vamos a hacer la primera parte, obviamente, que sería de la normalidad. La normalidad es igual al número de equivalentes gramos de soluto entre los litros de disolución. Ajá. El número de equivalentes gramos de soluto que yo tengo sería relacionando los 20 gramos del ácido sulfídrico. Ahora, los litros de disolución directamente ya saben que son 1.5 litros. Ahí nos está diciendo el mismo ejercicio. El chiste aquí sería entonces cuál sería el número de equivalentes. El número de equivalentes lo tenemos que calcular de esta forma. Recordarán que el número de equivalentes gramos de soluto es relacionado justamente con el compuesto. En este caso, como es un ácido, como sabemos, recuerden que si es un ácido es porque tiene en la fórmula un hidrógeno delante. Entonces, como es un ácido, que es el H2S, el ácido sulfídrico, como nosotros sabemos que es el ácido sulfídrico, entonces, ¿a cuánto equivale? La masa del ácido sulfídrico, en este caso la masa de este, sería hidrógeno, que vale 1, es 1 por 2. Dejen algo un poquito más recorrido. Y el azufre es igual a 32 por 1. Ajá, entonces sería 2 y esto es igual a 32.
Entonces son 34 gramos sobre mol. ¿Sale? Entonces, de estos 34 gramos sobre mol, nosotros sabemos que la masa como tal, bueno, mejor me voy a pasar para acá, hacia acá. Entonces yo puedo suponer, gracias a este 2 que tengo aquí, que hay dos números de equivalentes gramos de soluto disueltos en esos 34 gramos del ácido sulfídrico, ¿sale? Entonces, yo quiero saber cuál sería mi cantidad en este caso. ¿Qué sería mi cantidad? Ah, pues en este caso sería la cantidad de gramos que yo tengo. Por ejemplo, para este ejemplo, otra vez estoy repitiendo demasiado, disculpen. Yo quiero saber cuál sería la cantidad de número de equivalentes gramos de soluto que hay en 20 gramos. Entonces simplemente hay que hacer la regla de 3. X es igual a 20, que serían los gramos, multiplicado por el 2 número de equivalentes gramos de soluto, entre 34 gramos. Si se dan cuenta, directamente aquí voy a eliminar ya los gramos y te va a quedar, dejen sacar la calculadora, y te va a quedar en este número de equivalentes gramos. ¿Sale? Sería 20 por 2, son 40, entre 34. Y me da 1,1764. Que serían número de equivalentes gramos de soluto. Ajá. Este valor es el que yo pongo ahí. Este valor es el que yo pongo originalmente acá. Sería 1 punto. Esa es la cantidad de número de equivalentes gramos de soluto. Ahora, si se dan cuenta, solo es una división. Entonces sería el valor que yo tengo, voy a utilizar todos los decimales, entre 1,5. Ahí está. Y me da 0,7843. Normal. Y esa es la normalidad que tenemos para este ejemplo. Digamos que ya tenemos la primera parte del ejercicio. Ahora sería, ¿cuál es su molaridad? Para esto, pues nosotros tenemos la otra fórmula. Ahora lo voy a poner con azul. Sería molaridad es igual a los mol del des del soluto entre los litros de disolución. Entonces, ¿cuál sería en este caso los litros? Los mol no lo sé, pero los puedo calcular. Y los litros sí lo sé, es 1,5 litros, ¿sí o no? Los mol de soluto, pues es simplemente calcular los mol. ¿Cómo serían los mol? Vamos a utilizar el amarillo, sería número de mol es igual a la masa entre la masa molar. La masa yo ya la sé, son 20 gramos. ¿Cómo sé eso? Pues si se dan cuenta está en el inicio del ejercicio. 20 gramos de H2S, el ácido sulfídrico. Entre la masa molar. ¿Cuánto es la masa molar? 34 gramos sobre mol. ¿Cómo sé esto? Por el cálculo que yo hice acá. Este. ¿Sí? ¿Cuánto nos da? Sería 20 entre 34. Sería 0,5882 mol. Esa es la cantidad de mol que hay del dicho soluto, que es el ácido sulfídrico. Y este valor es el que va aquí arriba en el numerador para hacer la división. 0,5882 mol. ¿Cuánto nos da esto en total? Pues sería el valor, voy a usarlo todo, entre 1,5. Y me da 0,3921. 3921, digamos, hasta ahí. Sería 3922 si lo redondeo, pero ya 3921. ¿Qué sería esto? Molar. Esta es la molaridad. Y ya con esto termina esta parte del ejercicio. ¿Sale? Entonces yo sé que el número de equivalentes, perdón, la normalidad es 0,78 y la molaridad es 0,39. Y esto simplemente es para que ustedes entiendan que la molaridad es diferente de la normalidad. Aunque hay ocasiones donde cuando el compuesto, por ejemplo, si hubiera hecho la molaridad del HCl, podría haber sido que sea lo mismo. Podría, mas no es una seguridad. Es por la cantidad de hidrógeno, recuerden, que se disocia por completo con el agua, por esa razón. Pero
Vamos a ver otro ejemplo, pero utilizando como referencia, dejen hago otra página, utilizando como referencia qué tipo de compuesto es el que estamos utilizando, que era como la razón de ser de la clase de hoy. Bueno, las clases de hoy vamos a ponerlo como un inciso B. Vamos a redactar un nuevo ejercicio. Inciso B. Digamos que ahora yo quiero ver cómo se prepara una disolución, pero utilizando un tipo diferente de compuesto. Fíjense aquí. Digamos, desea preparar, se desea preparar una disolución. Se desea preparar medio litro, como siempre, de una disolución. Disolución, ay Dios. Se desea preparar medio litro de una disolución cero, ¿qué les gusta? 0,75 normal de, vamos a hacer un compuesto diferente, en este caso una sal, así, que es el hidróxido de aluminio. Se desea preparar medio litro de una disolución 0,75 normal de hidróxido de aluminio. Ajá. ¿Qué cantidad? ¿Qué cantidad de hidróxido se requiere para este ejemplo? Ahí está. Ujú. Fíjense aquí. Nosotros sabemos entonces que es prácticamente lo mismo. Por ejemplo, acá. Nosotros sabemos que la normalidad es igual al número de equivalentes gramos de soluto divididos entre los litros de disolución. Ajá. Entonces, ¿cuál sería lo que estamos buscando? En este caso estoy buscando entonces el número de equivalentes gramo para poderlo transformar a gramos. Entonces, vamos a despejar esta fórmula otra vez para obtener el número de equivalentes gramos de soluto. Es igual a la normalidad multiplicado por los litros. ¿Cuánto te da? La normalidad sería 0,75 normal multiplicado por los litros. Los litros en este caso se recuerden que es medio litro, entonces sería 0,5. Ujú. Punto 38. ¿No sería esto? Bueno, déjenme. Eso no era. Control. Sí, así. Litros. Ahora sí. ¿Cuánto nos da esto? Para eso tengo mi calculadorcita. Y sería 0,75 por 0,5. Sería 0,375. ¿Y esto qué sería? Número de equivalentes gramos de soluto. ¿Ok? Ahora, cuando tú tienes el caso, cuando tú tienes una sal, que en este caso sea un OH, o sea que sea un hidróxido específicamente, que el compuesto sea un hidróxido, ¿cómo es que tú tienes que utilizar el número de equivalentes gramos de soluto? Ese es el chiste del ejercicio. Entonces, tú tienes un hidróxido, lo que tú tienes que tomar en consideración es la cantidad de OHs. Ujú. ¿Cuántos OHs tienes aquí? En este caso, si se dan cuenta, déjenme, me paso aquí a la diapositiva para mostrarles que eso se los había puesto ahí. Aquí. Equivalente de una base. Es la cantidad de moles de OH proporcionados por un mol de base cuando se disuelve en agua. O sea, ¿cuántos OHs tendríamos ahí? O hidróxidos. Me regreso. Ahí. A lo que estoy haciendo. Ahí está. Me regreso entonces, sería el hidróxido, ¿cuántos OHs tenemos? Para esto nosotros sabemos que sería el AlOH3, ¿sí? ¿Qué cantidad de AlOH3 tenemos? Ah, pues para esto primero tenemos que hacer el cálculo, pero directamente puedo decirles que el hecho de que el 3 esté aquí significa que nosotros tenemos equivalente a 3 números de equivalentes gramos de soluto, ¿sale? Significa que la masa que tenga este compuesto, que sería por el aluminio, el oxígeno y el hidrógeno, pues nos da la cantidad. Sería 27 por 1. Oxígeno recuerden que es 3 por 1, entonces sería 16 por 3. E hidrógenos 1 por 3. Entonces serían 27, 48. Qué números tan hermosos, ¿verdad? Y 3. Ujú. Son 8 y 8, 16, 7, 18.
llevamos una, son 6, 7, 78 gramos sobre mol. Significa que en tres números equivalentes gramos de soluto, nosotros tenemos 78 gramos, ¿ok? O sea, en 78 gramos de hidróxido de aluminio hay tres números equivalentes gramos de soluto. Ahora la pregunta es, ¿cuál es? Voy a borrar esta parte, igual ya no lo ocupamos. Ahora la pregunta es, ¿nosotros qué tenemos? Ah, pues nosotros tenemos 0.375 números de equivalentes gramos. O sea que aquí tenemos 0.375 números de equivalentes gramos de soluto. Y lo que estoy buscando es X, que X es la cantidad en gramos. X es igual a 0.375 multiplicado por 78 entre 3. Vamos a eliminar aquí y acá los nex y te va a quedar en gramos. Déjenme sacar mi calculador sota. Sería 0.375 por 78 igual entre 3. Y sería 975 gramos. Significa que si yo quiero preparar esta disolución, para preparar dicha disolución, que sería una disolución 0.75 normal, se requieren 9.75 gramos, ¿ok? ¿Qué significa esto? Digamos que de este mismo ejemplo yo quisiera que fuera uno normal y que tuviéramos un litro también de disolución. En ese caso, para que pueda ser uno normal, significa que el resultado del otro lado también tiene que ser uno. Significa que sería un número de equivalentes gramos de soluto entre un litro, para que te dé una disolución uno normal. Ahora, digamos, ¿qué cantidad tú entonces requieres de, en este caso, del hidróxido? Tomando en consideración la regla de 3 que les acabo de mostrar, donde tú supones que en 3 número de equivalentes gramos de soluto hay, ya terminé el ejercicio, nada más es como otra forma de verlo. En 3 número de equivalentes gramos de soluto, nosotros tenemos 78 gramos. Entonces, ¿cuánto tenemos en un número de equivalentes gramos de soluto? Eso es X en gramos, ¿ok? Entonces, X es igual a ¿cuánto? Sería 1 por 78 entre 3 y sería 26. Ay Dios. Ajá. ¿Qué significa esto? Que si nosotros queremos saber cuál sería, por ejemplo, puedes sacar una regla de 3 diferente. En vez de poner 3 a 78, yo podría escribir que sería un número de equivalentes gramos de soluto, equivalen a qué? A 26 gramos. Entonces, ¿a cuánto equivale? 0.375 gramos. Perdón, next. Número de equivalentes gramos de soluto, eso es X. Y tiene que darte el mismo resultado porque sigue partiendo de la misma regla de 3. Sería 0.375 por 26 y ya eso es todo. ¿Por qué? Porque da entre 1 y ya si se dan cuenta da exactamente lo mismo que son 9.75 gramos para este ejemplo. ¿Sale? Eso es lo que quería mostrarles, que realmente todos los procesos, digamos, para poder llegar a la normalidad de un tipo de ejercicio o inclusive la molaridad siguen prácticamente el mismo tipo de proceso. Es lo mismo, si se dan cuenta es lo mismo. Lo único que ustedes tienen que analizar adecuadamente es, ok, ¿qué es lo que me está pidiendo y cómo me lo está pidiendo? ¿Sale? Vamos a ver un último ejemplo ya para finalizar esta clase y dejarlos que sigan con su vida. Ah, vamos a poner un inciso C. ¿Sí? Inciso C. ¿Qué va a hacer en el inciso C? Le vamos a poner que se prepara. No, para que sea diferente, yo creo que mejor. Vamos a ponerlo, vamos a redactarlo un poco diferente. Se mezcló, se mezclaron, digamos. mm, Se mezclaron 150, no, es demasiado. 100 gramos de NaOH. Lo bueno es que no necesita subíndices. Se mezclaron 100 gramos de NaOH y se preparó una disolución de 600 mililitros. ¿Cuál es su normalidad? Normalidad, normalidad. Ahí está.
Se mezclaron 100 gramos de NaOH y se preparó una disolución de 600 mililitros. ¿Cuál es su normalidad? Si se dan cuenta, lo que estoy intentando hacer es simplemente que ustedes piensen en cómo calcular la normalidad basado en dos cosas que se están mezclando. En realidad siempre va a ser de cuánto se requiere. Es muy raro que se pongan a mezclar a lo loco y digan, ¿cuál es la normalidad? Eso solamente en teoría. Pero para, pues como es teoría, vamos a ver. Por ejemplo, aquí yo tengo mi recipiente. Ah, recuerden que no se hace en este tipo de recipiente. Vamos a hacerlo en nuestro matraz de aforación, que hasta aquí serían los 600 mililitros. No hay de 600, pero digamos que en mi dibujo sí. Entonces aquí yo mezclé o eché los 100 gramos del hidróxido y hasta ahí ya se le echó el agua. Entonces queremos saber cuál sería, vamos a ponerle un azulito, hasta ahí está la agüita, ya está lleno de agüita. Y queremos saber cuál sería su normalidad. Entonces, normalidad es igual al número de equivalentes gramos de soluto entre los litros de disolución. Y yo sé cuál sería el número de equivalentes, pues depende de los gramos y el hidróxido. Recordarán, vamos a poner este con otro color, ahora amarillo, que el número de equivalentes gramos de soluto, en este caso de un hidróxido, depende de la cantidad de OHs. En este caso, el NaOH significa que la masa que tenga solamente tiene un número de equivalente gramo de soluto. Entonces, ¿qué masa tiene el NaOH? Me paso para acá y ahorita lo regreso. ¿Qué masa tiene? Ah, pues sería el sodio, eso es nitrógeno. El sodio es igual a 23, el oxígeno es igual a 16 y el hidrógeno es igual a 1. Ah, ya la regué aquí. Ahí está. Sería 690, 10, 4. 40 gramos sobre mol. ¿Sí? Significa que ¿cuántos equivalentes hay en 40 gramos de hidróxido? Pues solamente un número de equivalentes. ¿Sale? Y nos dice que se están mezclando 100 gramos. Eso es demasiado. Entonces serían 100 gramos. ¿Cuántos números de equivalentes gramos de soluto equivale? Sería, recuerden que siempre se hacen cruzados. Dejen borro esto. 100 por 1 entre 40. Ujú. Eso es un 10. 100 entre 40. Igual. 2.5. 2.5 ¿qué? 2.5 número de equivalentes gramos de soluto. ¿Sí? Entonces, eso va acá arriba. Voy a ponerlo con este mismo color. 2.5 número de equivalentes gramos de soluto. ¿Disueltos en cuánto? Disueltos en 600 mililitros, que sería 0.6 litros. Recuerden eso de las conversiones porque a veces las doy por sentadas porque ya lo hemos visto bastante. Entre 0.6 y nos da 4,16666. Hasta ahí, digamos. Normal. Y esa es la normalidad de esta disolución que me estoy inventando ahorita. ¿Sale? Y así es como se resuelve. Ese es el chiste que ustedes deben de tomar en consideración en este tipo de ejercicios. Simplemente fíjate qué es lo que te está pidiendo y cómo te lo está pidiendo y eso es todo. ¿Sale? Vamos a dejar esta clase hasta aquí para que ya se vayan a divertir un rato. Porque de hecho tengo que grabar ahorita otra clase y ya con esto voy a finalizar esta parte de normalidad con la siguiente clase. La siguiente clase voy a ver, ¿cómo se llama? Normalidad, pero en sales. Recordarán que ya vimos ácidos, ya vimos hidróxidos, que son una base, y ahora vamos a ver otro tipo de bases, pero específicamente sales, que son la cantidad de metal que contenga. También nosotros damos por sentado siempre en estos temas que ustedes recuerdan perfectamente todas las clases que vimos hace meses, porque de hecho son del semestre pasado. Pero no se preocupen. Yo sí, por eso es que siempre a veces duran tanto estas clases que les doy en video, porque intento hacerles referencia a todo lo que vimos anteriormente, para que ustedes recuerden y se les haga mucho más fácil hacer este tipo de cálculos. ¿Sale? Bueno, ahora sí, eso es todo. Espero que estén muy bien, descansen mucho y nos vemos mañana. Y si no, si son del primero C, al rato nos vemos. Buen día.